Sí. Que tú el tema de la pobreza lo atacas con más impuestos. Porque al hacer el análisis, dice, se pusieron de acuerdo un empresario, ¿no es cierto?, político, un dirigente sindical, en subir los impuestos, y con esa subida de impuestos bajamos del 40%. No. Tú no le das, Sí. no lo dijiste textualmente, pero de alguna forma dijiste que la pobreza de alguna forma se había cubierto con esta alza de impuestos. Los números no dicen realmente eso, porque los números tienen que ver con el desarrollo, con el emprendimiento, con nuevas fuentes de trabajo. Claro, eso fue lo que sacó gente de la pobreza, claro, no la subida de impuestos. Cuando llega Patricio Aylwin al gobierno, había mucho proyecto de inversión de grandes empresas, incluso grandes empresas transnacionales, que estaban mirando a Chile, pero que querían saber cuál era la postura del nuevo gobierno que iba a reemplazar al régimen que quedaba detrás. Y por lo tanto esperaron las definiciones, y los gobiernos que parten a partir de los 90 reafirman el valor de por ejemplo, de la apertura de Chile al exterior y la inversión extranjera. Y en ese momento se concretaron muchas inversiones, sobre todo, por ejemplo, en el norte, en la minería. Está bien, es que yo te había entendido como que el cambio de impuesto había provocado... Es que lo que pasa es que la pobreza no es el pobre no es el que gana un sueldo bajo, el que no accede al sistema. Y por lo tanto ahí tú necesitabas programas específicos para calificar ese sector, porque no tenía ninguna posibilidad de entrar al sector industrial o a los nuevos sectores productivos. Tenía gente que estaba muy atrás en formación, en educación, en conocimiento técnico. Había que calificar y había que hacer programas sociales para que esa gente pudiera tener las competencias mínimas para integrarse a un proceso de desarrollo. Pero la inversión que se hizo, por ejemplo, eso corría por un corredor paralelo. La lucha contra la pobreza tiene muchas dimensiones. Pero, por ejemplo, algo que queda pendiente hasta el día de hoy, Chile cada día se está haciendo más desigual. Si tú miras, por ejemplo, las pymes, porque tú has sido emprendedor, tú ves, si analizas de a décadas, se nota más claro cómo el porcentaje pyme dentro del Producto Nacional va bajando dramáticamente y las grandes empresas van copando el mercado. Hoy día mismo, si tú te vas a Chile Compra, te vas a encontrar que las grandes empresas le están comiendo el mercado a las pequeñas y medianas. Entonces tú vas a un fenómeno de concentración que hay que resolver de alguna manera, y hay experiencia exitosa en el mismo Europa, donde hay ciertas normas legales que impide el copamiento del 100% de los mercados y que obliga a las grandes empresas a hacer encadenamientos con medianas y pequeñas. Pero eso es una opción política. Por ejemplo, en España, en Norte de Italia, en Francia. Alejandro, eso está en la legislación. Y lo que pasa es que no pasa. En Chile no pasa. Está en la legislación, o sea, el monopolio que tiene que ver con la concentración, que una empresa de una industria vaya monopolizando y al final sea la única empresa de esa industria. Eso es la definición básica de monopolio. Lo que hace es fijar precios por sobre el precio de equilibrio del mercado, y eso va en contra del modelo. Exacto. Y eso está en la ley en Chile. Pero no se cumple. ¿Y por qué no se cumplen las leyes? Porque una cosa es lo que dice el papel y la letra, y otro es lo que dicen las prácticas. Por eso que el país está molesto. Pero si hasta los políticos no cumplen las leyes. Los políticos se pasan a llevar la Constitución, hacen leyes que son inconstitucionales. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que volver a hacer es a cumplir la ley. Si eso está en la ley, ¿por qué hacer más leyes? ¿Por qué crear más instituciones? ¿Por qué? Si eso está en la ley. El monopolio le hace mal a la sociedad, la concentración de riqueza. Y vemos cómo empresas se compran otras empresas. En Estados Unidos no te lo permiten. Bueno, en Estados Unidos, que son los dueños del modelo, los inventores del modelo, hay ciudades donde no te permite que entre en cadenas de supermercados grandes. Eso es lo que te estaba señalando. Por ejemplo, yo estaba viendo un documental hace no más allá de un mes atrás, en Francia. Me entretengo conociendo el mundo a través de videos, ya que no se puede viajar. Y era una ciudad donde le preguntan, en el norte de Francia, que había mucho pequeño comercio especializado, exquisitece como buenos franceses. Sí. Y le dicen, no, aquí no fue el gobierno central, aquí la comunidad, o sea, el gobierno local, por participación ciudadana, determinó que a esta localidad, en el norte de Francia, no entran las cadenas de supermercados. Pero no es una decisión solo teórica.
son decisiones de gobiernos locales. En Chile no hay gobiernos locales, en Chile no hay poder local, no hay poder territorial, el gobierno es uno solo, centralizado. Nosotros necesitamos descentralizar el país para que pueda ocurrir lo que tú dices, porque lo otro queda en pura letra de la ley. Tú ves que todo el tiempo recurren a fusiones de grandes empresas y todos los tribunales que hay lo avalan. Y uno dice, ¿pero cómo? Ahora, en este momento está habiendo una irrupción de entrada de capital de extranjeros de algunos países copando el sector eléctrico, por ejemplo. Y yo no veo que ninguna autoridad diga, momento, aquí se está produciendo una integración vertical. En consecuencia, yo creo que la ciudadanía lo que está exigiendo es que se le cumpla lo que se le ha prometido. Y eso es la clave del descontento. Hay un país que es injusto, un país desigual, la ley no se aplica, el delito no se sanciona, la gente ve que de repente el que roba, al final le cobran una multa que es ridícula porque ni siquiera alcanza a cubrir ni la 10ª parte de lo que se robó, menos una multa. Bueno, eso es lo que está cabreando al país, es una crisis de liderazgo. Yo creo que la crisis en Chile hoy no es derecha-izquierda, no son los viejos temas teóricos, es que el problema que se nos está produciendo a nosotros es que hay una ciudadanía de derecha, de centro y de izquierda descontenta con una élite, que no es solo la élite política, que no ha estado a la altura. ¿Qué institución de la República no está hoy en crisis? Carabineros, ¿para qué hablar? La Fuerza Armada, la Iglesia Católica, por lo pronto. Te digo una, el CERVEL se salva. Y la Cruz Roja y bomberos de Chile. Y bomberos, sí. La verdad. Entonces, son crisis de nuevo tipo, que no tiene que ver con la crisis del 90. Si alguien cree que esto es lo mismo, no. Y además, ojo, el país cambió y cuando cambian los países, los derechos y las garantías que la gente aspira es mayor. Tú estás en la pobreza, ya, el sistema te logra ayudar y te saca, pero te quedas en una posición de clase media vulnerable que a la primera crisis se desploma. En Chile falta una red social que proteja a las clases medias. Lo que le está pasando ahora, viene una pandemia, ¿cuántos pymes han reventado? Y no hay una política pública permanente que lo salga a defender. O las mismas familias. Entonces, eso que en Europa funciona... Suena bonito, suena bonito. Acá no ha funcionado. Alejandro, suena bonito, pero según estudios, Chile es uno de los países que más plata ha gastado proporcionalmente en esta pandemia. O sea, es decir que, bueno, viene una pandemia y quedan todos desprotegidos. Las ayudas necesitan recursos y los recursos hay que sacarlos de alguna parte. La izquierda en general, la izquierda más radical, estaba acostumbrada a echar a andar la maquinita y eso al final de cuentas lo que hace es provocar inflación. O sea, afortunadamente tenemos un Banco Central que es independiente porque hemos visto las soluciones en otros países, que emitir y esa plata al final del día no vale nada. Entonces, decir que Chile no ha ayudado a esa clase media... obvio que se necesita mucho más ayuda y uno empatiza con el dolor de la gente que está sin pega, pero los números dicen algo distinto. A ver, pero preguntémosle a las pymes. No, pero primero, pregúntame a mí. Pregúntate al FOGAPE, Fondo de Garantía Estatal para las Pequeñas Empresas. Se hizo una reforma a comienzo de año. Yo voté a favor, para que no digan que uno está siempre en contra del gobierno, pero advertir, ministro, ¿cómo nos garantiza que este FOGAPE va a cubrir a todas las empresas? Porque este fondo originalmente es para las pymes. Usted nos está pidiendo que también sea garantía para las grandes empresas. Bueno, hagan la estadística de dónde se fue la plata. Segundo, reforma tributaria. En junio se acordó entre la oposición y el gobierno, y se respetó en el Congreso, una reforma tributaria que se dijo que era pro pyme, pro recuperación económica y pro empleo. En los hechos significó una reforma tributaria que le bajó los impuestos a las grandes empresas, marginalmente a un sector de las pymes, menos del 20%, y al 80% de las pymes no las toca. En consecuencia, las medidas que se han tomado, cuidado con esos fondos de garantía, ¿a dónde han ido a parar? Yo te invito a revisar Chile Compra. ¿Qué es lo que está pasando en Chile Compra? ¿Cómo están perdiendo el mercado de las pymes en favor de grandes empresas? Y se suma y sigue. Después, por ejemplo, el presidente dijo, el 10% de la AFP es aberrante, es inaceptable, y terminó presentando un proyecto de 10%. Dime... No, es inconsecuente, pero sí, eso es inconsecuente, pero ante la evidencia que lo van a aprobar, es preferible aprobarlo con que los
más privilegiados paguen impuestos. O sea, yo creo que es el último salvavidas que están tomando, porque la verdad que sacar un nuevo... todos los técnicos han dicho que el 10% es malo, aunque uno se haga impopular, porque sabemos que a todo el mundo le conviene, todos queremos siempre recibir más plata que recibir menos. Sin embargo, todos los técnicos, incluso el presidente del Banco Central, han dicho, mire, esto es una mala medida, por último háganlo a 30 días, y los parlamentarios lo hacen a 15 días, todo al revés de lo que le recomiendan los técnicos. Entonces, el gobierno, yo no soy defensor ni representante del gobierno, creo que lo ha hecho pésimo en esta materia, ha llegado tarde y todo lo más, pero ante la evidencia de que va a ser aprobado, prefiero aprobarlo con el alcance de que efectivamente los que tienen más paguen impuestos por esas plata. Primero, dos cosas. ¿Por qué no presentó una política diferente en vez de apelar al 10% también? Si los recursos los puede sacar de otro lado, ¿por qué no sacó de otro lado? ¿Para qué insistió con lo mismo que está criticando? No, pero si eso... Pero no me digas a mí, la derecha le pidió en el Congreso, yo debo defender a los parlamentarios de derecha. Le dijeron, presidente, tenemos una situación crítica en la clase media, en este caso, porque también la clase media acomodada la está pasando mal. Y resulta que el 10% usted no quiere. Proponga otro plan. Nunca hubo otro plan. El presidente finalmente hace lo mismo. La diferencia es que le va a cobrar impuestos a la clase media acomodada, pero resulta que hace 3 meses atrás le bajó impuestos a las grandes empresas. Entonces, ¿por qué le va a cobrar a la clase media que le ha ido mejor y le bajó los impuestos a las grandes empresas? O sea, perdóname, pero los más ricos no es el profesor universitario que gana 3,5 millones. Los más ricos en Chile ganan millones de dólares. Y ahí le bajó los impuestos. Y a la clase media se lo sube. Pero lo más contradictorio es si el 10% le hace mal a la economía, ¿por qué no aplicó otra política social para ayudar a estos grupos? No, sí, está claro. Por lo menos lo propusimos en la oposición. El primer 10% había una alternativa. Y también los parlamentarios votaron por el 10%. O sea, los parlamentarios hace rato que están votando con la encuesta en la mano, digámoslo. Se está instalando una suerte de populismo. Pero quiero llevar a otro tema. Me diga si hay alguien que gobierna con la encuesta en la mano, es Sebastián Piñera. No, todos. Hoy día hay una ola de populismo de todos, absolutamente de todos.